Hola mundo, este es el sexto video de la serie dedicada a PyAutoCAD. Yo soy Axel y estoy sintiendo una buena vibra. Bueno, en esta ocasión quiero mostrarles cómo podemos hacer para graficar una polilínea mediante PyAutoCAD. Así que lo primero que vamos a hacer es importar de la librería la función AutoCAD y la función aDouble. Así que from PyAutoCAD import AutoCAD y aDouble. Como siempre definimos nuestra variable principal ACAD igual AutoCAD y vamos a definir ahora nuestros puntos. Por ejemplo, puntos igual a double. La función aDouble lo que hace es definir nuestros puntos como un array de tipo double. Así que vamos a ingresar ahora nuestros puntos de forma completa, es decir, debemos de ingresar las tres coordenadas para nuestros puntos, x, y, z. Por ejemplo, 0, 0, 0 corresponde a la variable x, y, z de nuestro primer punto. Seguimos 1, 2, 0, 2, 3, 0. Fíjense como siempre defino ahora a la coordenada z con el valor de 0. Eso es porque me interesa trabajar en el plano y no en 3 dimensiones. 3, 0, 0, 4, 1, 0. Y cerramos. Para graficar la polilínea basta con introducir el siguiente comando: acad.model.add_polyline y ingresamos nuestro único argumento, que es el array de tipo doble, en este caso puntos. Y ya deberíamos de tener graficada nuestra polilínea en el dibujo. También podemos definir nuestros puntos con la función array de Python. Veámoslo. Import array y vamos a definir una segunda variable, por ejemplo puntos1, como array.array y ingresamos el primer argumento, que sería un string con la letra D, que define que los datos van a ser de tipo doble. Y ahora ingresamos nuestros puntos en una lista, por ejemplo 0, 0, 0, menos 1, 1, 0, menos 2, 2, 0, menos 3, 0, 0. Y cerramos. De nuevo, acad.model.add_polyline y puntos 1. Y vemos como ya tenemos dibujada nuestra segunda polilínea. Como siempre, recomiendo que cada objeto de AutoCAD esté asignada a una variable, como lo expliqué en el video anterior. Bueno, esto sería todo por este video, así que nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos.